en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos quienes nos escuchan en este episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este espacio. En materia de protección de datos, una de las novedades del proyecto de ley es la creación dentro del marco del modelo de prevención de infracciones, el nombramiento de un delegado de protección de datos. Que este delegado o Data Protection Officer, como se ha llamado también en la legislación europea, debe contar con autonomía respecto de la administración en relación a las materias relacionadas con la ley de datos personales. Este nombramiento de un Data Protection Officer o delegado de protección de datos es un primer paso, pero también debe contar con un reconocimiento como participante clave en este nuevo sistema de riesgos de los datos y establecer determinadas condiciones de nombramiento de sus tareas y de su perfil. Respecto a los requisitos de este Data Protection Officer, pueden variar según las necesidades y las circunstancias específicas de la industria, el entorno en general y el lugar del trabajo, para aquellos que deban reclutar este perfil, que debe tener un cierto nivel de conocimiento y experiencia en materia de leyes de protección de datos. Bueno, sobre este tema importante vamos a conversar con nuestra invitada, una tremenda invitada. Yo estoy muy contenta de presentarla. Ella es Paulina Silva, es abogada de la Universidad de Chile. Yo creo que es la más top de las abogadas de protección de datos y tecnología en Chile. Paulina tiene más de una década de experiencia asesorando a empresas en distintos aspectos legales de protección de datos, pero también de contratación de tecnología, en gestión de privacidad, en comercio electrónico. Además, ella es coacher de la Mesa de Regulaciones Digitales de AmCham. Así es que, bueno, Paulina, yo feliz que estés acá. Y bueno, además es socia de un estudio jurídico llamado BitLaw. Así que gracias, Paulina, por aceptar esta invitación para hablar sobre este tema. Así que, bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Estoy encantada que me hayan invitado. Así que gracias por esta invitación y estoy segura que vamos a tener una conversación muy entretenida. Ya, estupendo. Bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista, yo quiero hacer mención a uno de nuestros auspiciadores, que es Magliona Abogados. Magliona es un estudio jurídico recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile, y lo puede conocer en magliona.cl. Oye, Pauli, bueno, a propósito de este DPO que también está establecido en el proyecto de ley de datos y que además viene con algunas modificaciones, indicaciones del Ejecutivo, hoy día conversar un poquito de cuál es la utilidad de la organización o para cualquier organización, tanto pública como privada, de integrar un delegado de protección de datos dentro de la empresa. Nuestra legislación, al igual que la mayoría de las legislaciones, por lo menos latinoamericanas, ha seguido la estructura de GDPR, ¿cierto? Desde Europa, la regulación o la identificación del cargo del DPO, o delegado de protección de datos, o Data Protection Officer, como le queramos llamar, la identificación de este cargo se transformó desde GDPR al final en una herramienta de compliance, como una forma de aterrizar el cumplimiento de una legislación que es difícil de cumplir. Y yo creo que como que quiero partir haciendo hincapié en que mi opinión personal es que las herramientas de cumplimiento puede que terminen siendo casi más relevantes al final para lograr como niveles eficientes de cumplimiento que el derecho sustantivo mismo, porque más allá de el tener una política de privacidad bien redactada y que aterrice correctamente todos los propósitos del uso del dato, aquello que involucra el cumplimiento de todas las obligaciones de privacidad es harto más que tener una política de privacidad bonita, porque involucra, en el fondo, no quiero caer en clichés, pero involucra como cambios organizacionales importantes desde que entiendes que para poder atender a una solicitud, por ejemplo, de derechos hartos, tú tienes que poder identificar adecuadamente dónde está el dato, ¿cierto? O desde que sabes que
tus obligaciones con los datos no se refieren solamente a entregar información respecto de ellos, sino a cuidarlos de una determinada manera. Entonces, tanto desde la pata de ciberseguridad, como desde la pata de compliance, o como la aplicación de las normas sustantivas como casi de derecho civil privacidad, la figura de un DPO aparece como una herramienta práctica de organización, ¿cierto? Que tanto a nivel estratégico o a nivel organizacional o a nivel operativo viene a amarrar la actividad pensando en una empresa, ¿cierto? O en una organización, las actividades de los distintos estamentos de la organización que están involucrados en un cumplimiento integral de privacidad. Sí, quizás. Al final, lo que dime. Lo que ves tú. Lo que viene a hacer esta nueva ley de protección de datos, imitando de cerca GDPR, es como establecer una norma súper, no sé, como compleja o engrillada de distintas obligaciones, y el rol del DPO al final es un rol de organización que requiere ciertas características de independencia para poder desplegarse adecuadamente. Claro, yo creo que ahí la responsabilidad más importante que tiene un DPO en el entorno hoy día actual es garantizar que la empresa o la organización mejore continuamente la protección de datos, y eso puede abarcar muchas cosas, desde los recursos, desde las unidades de recursos humanos, ya de cómo tratan los datos de los trabajadores, por ejemplo, hasta la información confidencial del cliente, entre muchos otros temas que ese profesional tiene que ver. Además, pensando un poco, le daba mucha vuelta a las violaciones a las vulneraciones de datos, o digamos, violaciones de datos que las brechas de seguridad que en algún minuto, cuando tengamos ya esta ley aprobada, tiene que notificarse dentro de ciertos plazos. Entonces, además está preocupado de temas de ciberseguridad. Y esa preocupación va aumentando en la medida que vamos trasladando trabajadores en el teletrabajo, de que usan dispositivos personales que no son administrados directamente por la empresa, etcétera. Entonces, el papel del DPO está siendo cada día más relevante, y hoy día, ¿cómo estamos? O sea, como país, ¿cómo lo ves tú, Pauli? Yo noto que las empresas que hacen gestiones más intensas de tratamientos de datos, no les es extraño este rol. Creo además que en Chile, como que la cultura del compliance que ha penetrado en forma mucho más agresiva o efectiva a través de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la cultura del compliance como que ha integrado y ha hecho suyo los protocolos o los requisitos o el dolor de la privacidad, que es algo que tampoco cacho tanto, pero es algo que no veo que ha tomado la misma estructura en Europa. Acá me parece que en Chile yo converso mucho más con el gerente de compliance que con el fiscal, ¿te fijáis? Sí. Y eso me parece adecuado, me parece que es una forma que es sana y eficiente de integrar un desafío que no es tan sencillo. A mí me pasa harto que tengo la impresión siempre de que hay como mucho discurso orwelliano en torno a la privacidad, como que todos supiéramos exactamente cómo es que hay que cumplir, y fuera súper sencillo o súper obvio, pero falta voluntad. Estoy ridiculizando un poco el argumento, pero no es fácil. Como aquello que yo pensaba, por ejemplo, que tenía que aterrizar una política de privacidad hace 5 años, es súper distinto que mi opinión personal respecto de cómo cumplir la ley de protección de datos o cómo eventualmente cumplir el proyecto de ley respecto a qué pongo en una política de privacidad. Es solamente un ejemplo. Y respecto del cargo del DPO, muy probablemente va a pasar lo mismo, ¿no? Los límites de estas obligaciones, como no son intuitivas y como son súper nuevas, son bastante difusos. Y en ese sentido el rol de una autoridad de protección de datos es tremendamente relevante. Y por eso también nuestra humilde ley del 99 ha tenido un aterrizaje práctico bien escaso, porque no hay tenido una autoridad que ha ido aterrizando esos límites difusos. Y ahí, Pauli, por ejemplo, hoy día yo, no sé, he visto algunos
llamados de concursos buscando DPOs en Chile. Y ahí aparece, por ejemplo, te piden mucho conocimiento en materia legal, pero las carreras son de personas como de ingenieros en general. ¿Cómo ves tú ahí dentro de estas obligaciones, estos requisitos, de qué es lo que se estaría exigiendo hoy día? Yo creo, eso va a sonar como viene un poco de cerca la recomendación, pero yo tengo la impresión de que hoy en Chile, para nuestro nivel como de madurez, y dado que el proyecto de ley establece el cargo de DPO no como obligatorio, pero sí genera ciertos incentivos asociados a su nombramiento, y nombrado que sea un DPO sí genera exigencias, que es algo parecido a lo que es, no idéntico, pero parecido a lo que hace el GDPR. Me parece que tiene que ser alguien que sepa del derecho, que sepa de privacidad en concreto, y que puede ser en ese sentido podría ser, claro, un prevencionista, no sé, me refiero a que no necesariamente tiene que ser un abogado, pero muy probablemente va a ser un abogado. El European Data Protection Board, que es en el fondo el heredero del grupo de trabajo del artículo 29, claro. Generó una directiva, ¿ya? Generó una directiva de DPO y señaló que los criterios deseables para este cargo de DPO, sin decir debería ser un abogado, ¿cierto? Pero ha señalado como criterios deseables que tenga un nivel de conocimiento que sea como acorde con la complejidad y la sensibilidad de los datos que va a tratar la organización, pero sí ha señalado que las cualidades profesionales tienen que incluir conocimientos sobre legislación, sobre prácticas nacionales en materia de protección de datos. Y además que eso depende mucho de la industria, porque, o sea, no es lo mismo el tratamiento de datos de salud, por ejemplo, dentro del marco del derecho sanitario, a los datos de carácter financiero o datos de los seguros, por ejemplo. O sea, hoy día la especialidad en el fondo de cada uno de estos profesionales va a ser importante de cara a cada uno de esos sectores industriales o económicos, creo yo. Y ahí, de estos requisitos como legales que existen en Europa, que es lo que estábamos conversando, además de este conocimiento que dice el Comité Europeo, ¿cuáles son otros tipos de requisitos que pudierais compartir? Otro requisito es contar con que no sé si es un requisito acreditable de inmediato, pero lo que ha señalado la directiva es que debería contar con un nivel adecuado de ética profesional, con aptitudes para promover la cultura de protección de datos en la organización, con experiencia en procedimientos de auditoría y en mitigación de riesgos, y que además un elemento bien relevante que no tiene que ver con su calificación, sino con su posición dentro de la organización, es que tenga cierto nivel de autonomía e independencia. ¿Y eso qué significa? ¿Dónde lo pone? ¿Lo pone fuera o no de la organización? Tanto el proyecto. No necesariamente. A ver, el DPO un ente externo a la organización sí puede cumplir rol de DPO, y de hecho hay un mercado en Europa para eso. Pero el DPO interno es quien muy probablemente se va a encontrar con más desafíos respecto de este rol o de esta calidad de independiente y de autónomo. Porque para que el rol de un DPO sea efectivo, tiene que poder fiscalizar el cumplimiento de la ley de protección de datos, desde luego, pero en el fondo fiscalizar la actividad de sus pares. Y en ese sentido, si es que, por ejemplo, un DPO es además quien está a cargo de las decisiones de analítica de una empresa, o quien está a cargo de el rol de auditoría de una empresa directamente, va a entrar en conflicto porque va eventualmente a estar tomando decisiones, va a estar fiscalizando su propia actividad. De hecho, pasó en Bélgica hace un par de años. La Autoridad de Datos de Bélgica sancionó con 50.000 euros a propósito de un incidente de seguridad. Dentro, en el fondo, del ejercicio de evaluación de diligencia que se hizo después de esa brecha de privacidad, la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica se encontró con que la misma persona estaba ejerciendo facultades de supervisión
de protección de datos sobre sus mismos actos. Y generar una sanción de 50.000 euros. Porque al final, más que una como expectativa de autonomía, lo que hace tanto GDPR como el proyecto de ley es generar una necesidad de autonomía. En el fondo es una característica del cargo, es un requisito del cargo el ser autónomo. En el artículo 50 del proyecto de ley, cuando hablan del encargado de protección de datos, habla de encargado de prevención o delegado de protección de datos. No sé por qué le dan dos nombres distintos que tampoco son tan obvios de entender en su contexto, pero señala que primero tiene que ser designado por la máxima autoridad directiva del establecimiento. Y debería tener también, para cumplir con su rol adecuadamente, y esto sí se ha señalado expresamente desde Europa, debería tener una línea directa con el directorio, en términos organizacionales, ¿cierto? Claro. Las grillas organizacionales deberían generar una rayita directa. Si, por ejemplo, el rol del DPO está alojado en el gerente de compliance, debería reportar directamente al directorio, idealmente. Claro, y eso le da autonomía. Por la relevancia de este rol de fiscalización, y eso le da una autonomía muy, muy superior. El artículo 50 del proyecto de ley señala específicamente que tiene que contar con autonomía respecto de la administración en la materia de protección de datos, ¿cierto? Por lo tanto, yo siento que al final el requisito de la autonomía se asocia a que la persona que cumple el rol de DPO no puede en sus otros cargos, si es que tiene otros roles, tomar las decisiones propias de un controlador o de un responsable de datos. Claro. O sea, no debería estar tomando las decisiones de cuáles son las finalidades del tratamiento, por ejemplo. Igual se ve difícil. Pienso, Pauli, que igual se ve difícil porque incluso la ley dice que para el cumplimiento de esa función el DPO tiene que tener recursos materiales necesarios para realizar sus funciones, sus labores de manera adecuada, también obviamente en consideración al tamaño de la entidad, qué sé yo, pero eso implica, creo yo, que por una parte tienes un DPO, pero por otro lado también un equipo que es el que desarrolla todos los procedimientos internos, revisiones o sea, son dos roles totalmente distintos. Por un lado, la fiscalía o el abogado de la empresa debiera ocuparse de generar como todo ese tipo de documentos necesarios dentro como del marco del compliance, y por otra parte, esta especie de auditor que va a revisar que se cumpla y a ir avanzando en la materia, ¿o no? Pero a mí no me parece que el abogado de fiscalía es quien debería determinar el propósito de utilización de los datos. No. Creo que, o los medios, creo que se está mucho más alojado, por ejemplo, y por lo tanto encuentro que existe un riesgo de infringir esta requerimiento de autonomía si lo alojas en auditoría, en seguridad, en analítica, que pareciera como intuitivamente que son roles que deberían tener funciones importantes respecto a protección de datos y que por lo tanto deberían quedar con esta función de DPO, en circunstancias que el DPO no es quien tiene que estar decidiendo en la práctica cuáles son, estoy inventando, si pensamos en la analítica, de qué forma vas o cuáles son los programas que vas a utilizar para hacer tratamiento automatizado de datos, cuál es el data crunching que vas a hacer, la planeación como en la cancha de la forma en que utilizan los datos no debería ser coherente, no debería estar bajo el mismo sombrero que el rol de quien fiscaliza esa actividad. Pero sí me parece, por ejemplo, y esto también, como te comentaba al comienzo, los límites son súper difusos, pero me parece sensato que una empresa, por ejemplo, tenga una mesa de protección de datos, donde tengáis a seguridad, donde tengas a tecnologías que no siempre son el mismo estamento que seguridad, donde tengas a legales, marketing, donde tengas analítica, donde tengas auditoría, donde tengas marketing de todas maneras. Marketing es un excelente ejemplo. Sí, pues marketing. Pero pasa que generalmente se asocia el rol como del champion de los datos más a
labores de analítica o de seguridad, es lo que he visto por lo menos más en la práctica. Sí, yo creo que para eso, pero lo primero, y que es en el fondo el trabajo que tienen que hacer todas las organizaciones, no digo solo empresas, por eso hablamos de organización, incluyendo el sector público, de hacer ese análisis interno, el levantamiento de sus propios riesgos para poder mitigarlos y avanzar en por lo menos ciertas cosas como el descubrir qué datos tengo, estoy cumpliendo o no las finalidades para las cuales tengo esa información, tener un modelo de privacidad interno o una especie de política o protocolos de tratamiento de datos internos, que es lo que muchas empresas no tienen hoy día. Entonces, y luego, o el paso siguiente sería en esta figura del delegado de protección de datos. Es como, creo que tenemos que como en un ir avanzando, porque si uno lo piensa desde el punto de vista de la madurez de las organizaciones, o sea, en Chile estamos con un déficit, digamos, y un retraso sustancial en relación a otros países europeos, independientemente que hoy muchas empresas sí están haciendo un trabajo para ir avanzando en ese sentido. O sea, es una preocupación hoy. En todo caso... El aterrizar la forma correcta de hacer como una gobernanza de privacidad, yo creo que es hoy como la parte más difícil de mi pega, o de la pega de los abogados de privacidad. Porque, de nuevo, depende muchísimo de la estructura organizacional de una empresa. Tú no vas a redibujar las gerencias, ¿cierto? Hay empresas que tienen alojado marketing en distintos lados, otras en un solo lado. Hay empresas que tienen una sola gerencia de clientes y otras que tienen disgregada esa gerencia de clientes, por ejemplo. La gobernanza de privacidad, cuando hablamos de gobernanza de privacidad, que suena como desafiante, ¿cierto? Tiene o puede tener distintos niveles. A un nivel estratégico, hablamos como de la elaboración o implementación de políticas que definan objetivos, ¿cierto? Como los grandes objetivos, los grandes lineamientos de la organización respecto a datos personales. Una bajada de esa estrategia tiene que ver con un nivel organizacional donde el rol del DPO cobra todo el protagonismo, ¿cierto? En el fondo, como la distribución de entidades y de roles claves en toma de decisiones en relación con los datos, ¿cierto? Y la designación de un rol del DPO, en mi opinión, en el fondo hace como coherentes y más útiles estos dos niveles organizacionales y estratégicos, porque tiene la visión como macro, ¿cierto? La definición estratégica y la visión también organizacional de dónde deberían estar alojados cada uno de esos roles. Y finalmente, el nivel operativo es lo que tiene que ver, me parece que es como un escalón un poco más abajo, donde lo aterrizas como a procedimientos y estándares puntuales de cada una de las áreas de la compañía. No sé, el cómo armar una política de retención de datos coherente, claro, y que no me frene la continuidad operacional de la empresa, ¿cachai? Cómo armar las políticas de privacidad es como la parte más superficial, o cómo aterrizas estoy inventando, los derechos ARCO de los trabajadores, cómo los comunicas. Eso está como un nivel operativo de la cancha, ¿cierto? Pero dado que pareciera que por como las crecientes exigencias de esta legislación, pareciera que como que ese estudio va más allá de entender el flujo de los datos en una empresa. Tiene que ver con, o puede ser sensato entender como la organización, cómo me planto como rol, como DPO, ante esta organización, entiendo no solo los flujos, sino la forma en que está estructurada esta empresa, esta organización, a estos tres niveles, estratégico, organizacional y operativo. Oye, Pauli, pero me parece que las políticas están como en el último nivel abajo, como ya cuando decidiste todo lo demás, ¿no es cierto? Sí. Pauli, mira, fíjate que hace muy poquito se hizo un estudio sobre el grado de madurez de la implementación del Reglamento Europeo de Datos en las organizaciones, y resulta que ahí hay unos datos bien relevantes. Mira, el 78,26% de los DPO que revisaron su modelo de privacidad por las multas millonarias que se habían aplicado a entidades financieras, por ejemplo,
hay otros números significativos. Mira, dice que como aspectos a mejorar en materia de privacidad, durante el año 2021, los DPOs encuestados señalaron que hay varias prioridades durante el año. Un 78,26% en que haría acciones de concientización y de formación de directivos en materia de privacidad. Un 69%, casi un 70% confesó que iba a revisar los modelos de privacidad que tenían, y un 39% señaló que iba a poner en marcha una auditoría del sistema. O sea, acá también hemos visto como distintas acciones, pero las acciones formativas propias de los equipos y también de la alta dirección como un factor relevante. Incluso más, dice que en algunos casos también iban a poner en marcha acciones para armonizar el sistema de cumplimiento de privacidad con el sistema global del compliance. Entonces ahí de nuevo vemos cómo están cruzándose como ambos mundos de privacidad y compliance en general. Es bien ilustrativo, son ilustrativos estos datos, como a la hora de pensar como en este rol que es importante y que además dentro del modelo de prevención de infracción en Chile les va a permitir a las organizaciones digamos declararlo o que les permita ser un atenuante en caso de infracción a la norma, más allá de que por supuesto el DPO tiene un rol de carácter preventivo y siempre desde este enfoque de riesgo y no desde la sanción, ¿cierto? Y más allá también de lo estrictamente regulatorio, el DPO tiene una pega súper difícil, que es convencer a la billetera. Claro. Porque en el fondo la reorganización en materia de privacidad no sucede porque sí, involucra costos económicos. Y por lo tanto, muy frecuentemente, el primer paso del DPO o de quien se le asigna un rol de DPO es sentarse con el directorio y contarles de qué hablamos cuando hablamos de protección de datos y cómo se viene la mano con el proyecto de ley en la práctica. Claro. ¿Sabes? Porque es ¿Cuáles serían los incentivos? Ese convencimiento es difícil. El incentivo principal, Pauli, de tener un DPO. Yo creo que hace más fácil el cumplimiento. Yo creo que hace más eficiente el cumplimiento. Mucho más. Es frecuente. Yo creo que las empresas, mi impresión es que las empresas grandes están hace rato preocupadas de aterrizar y estar en cumplimiento. O sea, el proyecto de ley tiene 5 o 6 años ya, entonces no es una novedad, ¿cierto? Creo que el incentivo más fuerte tiene que ver con las sanciones, tiene que ver con el riesgo de sanciones, sí. El incentivo más fuerte como a meterle lucas al rol o a la pega de reordenarse, ¿cierto? Yo sé que suena un poco burdo hablar de meterle lucas, pero al final es la primera decisión que tenéis que tomar, o si no, no andan, ¿cierto? Es que eso es lo que va a pasar. Yo creo que hoy, bueno, hemos visto grandes empresas me tocó también trabajar con algunas que armaron también grandes unidades, ¿ya? Pero, ¿qué pasa también con las más pequeñas? Ahí en ese caso, será mejor, más conveniente contratar un DPO externo, porque también hay harto cuestionamiento respecto de los DPO externos, porque como no son parte de la empresa, donde como ellos no pueden garantizar 100% el cumplimiento de la normativa. En este y yo creo que nadie puede garantizar el cumplimiento de la normativa, ni menos una normativa con límites tan difusos como esta. O sea, yo jamás garantizaría el cumplimiento. Es que va mutando tan rápidamente que aquello donde todos entendíamos que estábamos en compliance hace 2 años, hoy día sin ninguna duda no pasa el test de la risa. Sí. Entonces, al final, claro, el rol del DPO, si pensamos en las ventajas o desventajas de tener un DPO externo, no sé en términos económicos, pero pareciera que por lo menos lo que sí quieres es continuidad con tu DPO, porque tienes que conocer la empresa, tienes que saber, más allá de haber entendido el organigrama, saber cómo funciona en el día a día y con quién hay que conversar y cuáles son las clavijas que hay que apretar para que la pega se haga, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, una empresa más grande va a tener más facilidades de tener un DPO adentro. Ojo que no es obligatorio,
si asumimos que el proyecto de ley se aprueba con el texto que está mañana, ¿cierto? El proyecto de ley no genera una obligación de nombrar un DPO. Lo que hace es decirte, usted tiene ciertos incentivos para el nombramiento de un DPO, pero en el evento de que voluntariamente decida nombrarlo, o que lo nombre porque, claro, en el evento que voluntariamente decida nombrarlo, pues entonces tiene que cumplir con ciertas características, ¿cierto? Lo que pasa bajo GDPR es que para ciertos tipos de industria tú sí tienes que nombrar un DPO. Estás obligado, las universidades, por ejemplo, los centros de salud, los de docencia en general, colegios profesionales, hay varios, las que dedicadas al juego online también, de la lista de... Tiene que ver con las actividades principales, ¿cierto? Sí. Y de hecho, se obliga tanto a responsable como mandatario. Hablan de operaciones de tratamiento que requieren una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, ¿cierto? Y eso generalmente va a ocurrir en empresas más grandes. Claro. No me imagino un escenario, salvo que sean mercados muy específicos, pero en general, si pensamos en Chile y en una pyme, sin ninguna duda no hay una obligación de nombrar un DPO. Pero por ejemplo... De hecho, lo que hace el proyecto de ley es señalar que las pymes, el rol del DPO en una pyme sí puede ser el de alguien en un cargo directivo, porque en el fondo en una pyme somos todos circo pobre, pues, tenéis que hacer muchas cosas, lo digo yo, tenéis que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, yo lo encuentro, bueno, es un tremendo desafío para muchas organizaciones hoy día pensar en esto. Bueno, va a haber un plazo de vacancia para la entrada en vigencia y la aplicación a las empresas en general y a las MIPYMES también en particular. Pero lo cierto también, Pauli, es que hoy, con la modificación de esta ley pro consumidor, la que entró en vigencia el 2021, el CERNAC ya tiene facultades para empezar a fiscalizar y una serie de otras cosas a través de sus propias circulares en materia de protección de datos en relaciones de consumo. Así es que ahí... Y lo ha hecho. Y lo ha hecho hasta ahora. Y de hecho, en la circular interpretativa de cláusulas abusivas en relación con protección de datos, no habla de los DPO, pero sí interpreta extensivamente, a mi juicio, muy extensivamente, interpreta en qué consisten las obligaciones de seguridad que uno las puede leer humildemente desde el artículo 11, ¿cierto? El artículo 11 te dice, usted tiene que tratar los datos con diligencia. Usted tiene que tratar los datos con diligencia. Y de ahí, asociado a lo que hace el CERNAC es tomar sus facultades de fiscalización de cláusulas abusivas, asociándolas o entendiendo que las políticas de privacidad son un contrato de adhesión, pero llega a interpretar las medidas de seguridad que surgen de este humilde artículo 11 de la actual Ley de Protección de Datos y habla de aplicar medidas de seguridad integrales, y ahí se refiere a medidas técnicas y organizativas. Y es en esa casita de organizativas donde, a mi juicio, podemos entender que se hace un guiño al DPO. Sí. No quiero decir que el CERNAC haya señalado que hay que nombrar DPO. Es en el fondo parte de un argumento para entender que la organización es parte de la diligencia en el tratamiento de datos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Oye, Pauli, ¿sabes que estamos como en la hora? De hecho, creo que nos pasamos un poco. Sí. Los 30 minutos siempre pasan volando con todos los invitados. Yo quiero darte las gracias por venir a la comunidad de los datos, y me encantaría que pudiéramos después volver a conversar. Me encantaría, sí, sobre algún tema que vayamos viendo, porque cada día surgen más cosas y bueno, sanciones, casos que son relevantes. Así que muchas gracias por venir, y bueno, contarles también que no sé si sabían que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar 13 a nivel mundial. Y Demia son fabricantes del pasaporte en Chile y hacen el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Así es que bueno, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la comunidad de los datos, y sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.